trifásico, para su construcción se van a tener que utilizar tres fuentes de voltaje AC. Entonces AC voltage source, ¿verdad? Tres fuentes conectadas de la siguiente forma, de forma estrella. Esta corresponderá a la fase A, esta es la fase B y esta es la fase C. Ahora, como es un rectificador trifásico, pues se le tendría que conectar tres tiristores a su sistema, uno para cada fase. Estos tiristores van a ir controlados por una señal de pulso, la cual se la va a configurar según el parámetro de cada fase. Es decir, para la fase A, como se sabe en el sistema, va a ser un sistema de 120 voltios. ¿Verdad? 120 voltios. Como se sabe, la fase A va a estar desfasada 0 voltios, pues el pulso generador que va a activar también va a ser desfasado a 0 voltios. Así sucesivamente con el desfase de cada una de las fuentes. Como aquí es la fase B, va a ir desfasada a menos 120 voltios. ¿Verdad? Ya que se coloca voltaje. Y la fase C, lo mismo, pero aquí 120 voltios positivo. Pues el sistema va a estar trabajando con una frecuencia de 60 Hz, ya que es la frecuencia del sistema latinoamericano. Entonces trabajaremos con esa frecuencia. Se coloca un pulso generador para cada uno de los tristores y se les coloca el respectivo desfase. Cabe recalcar que hay que corregir el periodo del tristor del pulso generador para una mejor simulación, porque para que trabaje el mismo periodo que el resto del sistema. Entonces, empezando por la señal C, empezamos por el señal A, pues que el fase delay va a ser 0. Aquí el fase delay va a corresponder a 120 voltios, a 120 grados, perdón. Entonces sería 1 sobre 60. Todo esto dividido por 3, ¿verdad? Y acá va a ser, en cambio, 1 sobre 60. Y como corresponde a 240 voltios, pues por 2 tercios. ¿Correcto? Ya, ahora, como primer parte del circuito, pues se simulará con una carga netamente resistiva. Por lo tanto, se utilizará un BRL branch, ¿verdad? Se lo configura resistiva de 10 ohmios. ¿Verdad? Esta carga irá conectada al punto común y se va a necesitar una tierra para poder aterrizar el circuito. Entonces se va a poner una tierra acá a la carga, otra tierra acá a la fuente para la conexión estrella. Ahora, se va a medir cada corriente, se va a medir la corriente de la fuente, se medirá la corriente de cada fuente, se medirá que va a ser la misma corriente que va a entrar al ánodo de cada tristor, es decir, va a ser la misma corriente del ánodo, se medirá la corriente de la carga, el voltaje de la carga, el voltaje de cada fuente, obteniendo el siguiente circuito, ¿verdad? Donde se puede observar que las fuentes están configuradas tal y como se configuraron en la explicación, con el desfase correspondiente a cada una. Los pulsos generadores asimismo se empezará con la fase A con un desfase 0, aquí con un desfase de 120 grados y acá con un desfase de 240 grados. Pues también se medirá la señal de pulso para observar el comportamiento, la corriente, cada fuente A y B y C, los voltajes, la corriente de salida, pues, y la carga configurada con 10 ohms. El osciloscopio contará esta corriente, esta de sobra. Y para simular, pues se simularán dos periodos, ¿verdad? Obteniendo la siguiente simulación. Ya. Como se puede observar, el voltaje corresponde
el voltaje de salida corresponde al tercer osciloscopio. Es decir, este de aquí es nuestro voltaje de entrada, en donde se puede observar cada una, la fase A, la fase B y la fase C. Fase A corresponde al gráfico amarillo, fase B corresponde al gráfico azul y fase C corresponde al gráfico naranja. Eso hay que tomar en cuenta en cada uno de los gráficos. Como se puede observar, el primer pulso generador pues se da fase 0, se da en un grado de 0, ¿verdad? En tiempo 0. Y por ese motivo el tristor empieza a conducir, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo un tristor conduce? ¿Verdad? Un tiristor conduce siempre y cuando se dé la señal de disparo, lógicamente, del pulso generador y el voltaje ánodo-cátodo sea mayor. Es decir, esta conexión no permite la conducción de los tres tristores a la vez, sino que un tristor conduce, o sea, solo un tristor puede conducir a la vez. Es decir, mientras el voltaje ánodo-cátodo y se esté activada la señal de disparo, pues ese va a ser el tristor que va a conducir. Como se puede observar acá, se activa la señal y como en este punto, ¿verdad? Se mantiene todavía mayor la señal como cuando en el punto en que se activa el segundo tristor, se mantiene todavía mayor la señal del voltaje A, por así decir, del voltaje A, pues se verá la conducción del voltaje A, pues por lo tanto se ve este voltaje de salida. Ahora, esto está mal, porque en este tipo de rectificadores el cero no se lo considera el cero en el tiempo, sino que se lo considera el cero en el que se da el cruce entre ambas fases. Es decir, este punto de aquí, este sería nuestro primer cero, este sería nuestro segundo cero, y acá sería nuestro tercer cero. Esto es para que cada fase pueda conducir el mismo periodo y para que se den siempre voltajes, los mayores voltajes, pues para que no haya este inconveniente de que aquí está activado el tristor 2, pero no conduce la fase B porque la fase A es mayor. Es decir, siempre se va a obtener la fase mayor, siempre se va a obtener la mayor fase y que únicamente se activen los pulsos durante el periodo en que esté la mayor fase. Pues es decir, hay que desfasar cada pulso este tiempo de aquí. Este tiempo de aquí para el pulso A, ¿verdad? Este tiempo de aquí para el pulso B, del cruce por 0 hasta el cruce con la otra gráfica y así mismo con el cruce C. Ese desfase corresponde al 30 grados. Es decir, a cada una de las señales se le tendrá que sumar 30 grados. Aquí al 0 se le suma 30 grados, que corresponde a nuestra frecuencia, a nuestro periodo dividido para 12. Dividido para 12. Y esto se le irá sumando a cada uno de los pulsos. Y vamos a observar qué sucede. Simulando nuevamente, ahora sí obtenemos el comportamiento que se busca del rectificador. Este comportamiento simétrico en el cual se observan, es decir, aquí se puede observar cómo justamente aquí deja de conducir este tiristor, se activa el otro y como el voltaje del otro tiristor pasa a ser mayor, pues conducirá la fase B, porque en este punto se activa el tiristor B y la fase B ya tiene un voltaje mayor. Y este segmento de aquí corresponde a la conducción de la fase B y así la fase C, aquí vuelve a la fase A y así sucesivamente. Por ese motivo se puede observar que aquí no hay conducción en la primera parte del periodo, así que se da lo que se está buscando. Ahora, como en la práctica nos piden que nuestro desfase sea de 60 grados, pues estos 60 grados ya no se miden desde el 0
desde los 0 grados como se medía en un rectificador monofásico, sino que ahora nuestro nuevo 0 es considerado los 30 grados de aquí. Por lo tanto, si se quiere tener que la conducción se dé desde la cresta mayor, pues ya no será 90 grados, sino que el ángulo de disparo ahora será 60 grados. Y a cada pulso generador se le tendría que sumar 60 grados. 60 grados corresponde a nuestro periodo dividido por 6. Y esto se hace con cada uno de los pulsos generadores. Entonces, ahora se simula. Y como resultado se obtiene lo siguiente. Se puede observar que ahora la conducción se da a partir de los 60 grados y conduce hasta acá, ¿verdad? Y así con cada uno pues se va activando los 90 grados, que ahora son 60 grados para cada una de las fases. Ahora, en la práctica nos piden que la carga sea inductiva resistiva con una inductancia de 1 ohm, corriente inicial 0, y que aparte tenga una FEM. Esta FEM de 25 voltios conectada a la carga. Se simula esto y se puede observar lo siguiente. Algo que se puede observar, ¿verdad? Es que qué pasaría si nuestra inductancia sea mayor y se den esas corrientes, esos voltajes negativos que se solían dar en los rectificadores monofásicos. Pues para poder corregir eso, vamos a poner una inductancia mayor de 5 henrios para ver qué pasa, de 5 milihenrios, únicamente para ver si se dan esos voltajes negativos. Pues aquí ya se puede ver que este pico está aumentando y ya se empiezan a dar voltajes negativos. Son mínimos, pero igual se dan. Y bueno, pues la forma de corregir esto es colocando un diodo de paso libre, tal y como se colocaba en un rectificador monofásico. Este diodo de paso libre va a ir en antiparalelo a la carga, ¿verdad? Perdón, este no era el diodo. Este es el diodo, ¿verdad? El cual es colocado en paralelo a la carga. Y del cual también se medirá la corriente para ver el comportamiento del mismo. Se simula con el diodo de paso libre. Perdón, conecté mal. Estaba midiendo también el voltaje del diodo de paso libre, pero únicamente queremos la corriente para ver el comportamiento. Pero eso salió la forma de voltaje, no deseamos. Y pues como se puede observar, este diodo de paso libre conducirá únicamente cuando se dan estos picos negativos de corriente, ¿verdad? Obteniendo los resultados que se esperan de la práctica.
pues hay que tomar en cuenta ese nuevo desfase del ángulo, que ya no se toma desde el cero, sino que se toma a partir del cruce que se da entre cada una de las fases, cada uno de los voltajes de línea neutro, y ese será nuestro nuevo ángulo de disparo. Porque al principio, pues durante este periodo de conducción, nuestra fuente va a conducir por aquí, se irá la carga, se irá la fuente. Una vez que deje de conducir esto, debido a las circunstancias que pasa por el ciclo negativo, de que no esté en disparo, pues, y debido a la corriente que queda, pues empezará a conducir por el diodo de paso libre hasta que se disipe la corriente a través de la resistencia, y luego de esto, pues se verá el voltaje de la fuente, ¿verdad? Tal y como sucedía con un rectificador monofásico, que se veía el voltaje de la fuente cuando nada estaba conduciendo, tal y como se puede observar al principio, que se ve el voltaje de los 25 voltios. Y bueno, pues una vez que se activa ahora este tristor, como ahora es mayor este voltaje ánodo cátodo, pues conducirá a través de aquí, irá hasta acá, irá a la carga, se irá por tierra y regresará hasta que, ¿verdad? Vamos a volver a simular con el valor de inductancia de la práctica para explicar rápido esto. Hasta que se descargue la inductancia, hasta que la inductancia deje de conducir, hasta que las condiciones del tristor ya dejen de conducir, y pues se pasaría hasta que se dé el cruce por cero. Pues aquí, cuando se dé el cruce por cero, deja de conducir el tristor, ¿verdad? Aquí, para que se da el cruce. Deja de conducir el tristor y pues pasaría lo mismo. Hasta que se descargue la inductancia, se observaría el voltaje del diodo, que es aproximadamente 0. Y luego de eso, aquí, pequeño instante. Y luego de eso, como la inductancia es muy pequeña, pues ese instante se da corto. Y luego de eso, pues se observaría el voltaje de la FEMP. Y eso ha sido toda la práctica número 4, un rectificador trifásico de media onda con este tipo de conexión. Como vuelvo y repito, cada tiristor conduce a la vez, en cierto tiempo, no los tres a la vez. Y es muy importante considerar ese desfase del ángulo que se da para no tener confusiones en el futuro. Muchas gracias.